El camino del reino. Redmond, Oregón. Domingo 12 de septiembre del 2021. Las lecturas de hoy están tomadas de Isaías 50, versículos del 5 al 9a. Salmo 115, entre paréntesis 114, versículos del 1 al 6 y del 8 al 9. La segunda lectura está tomada de la Epístola de Santiago, capítulo 2, versículos del 14 al 18, y el Evangelio está tomado de Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 35. El tema de hoy: la lógica de Dios. Bien, en la primera lectura del profeta Isaías acerca del siervo de Dios, notamos algo. El siervo conoce perfectamente que es Dios mismo quien lo ayuda y por lo tanto no quedaría defraudado. Con esa convicción, él no sentía los ultrajes, los golpes, las tiradas de su barba. No, él sabía que su defensor estaba cerca. Por eso podían hacer los otros con él lo que quisieran, porque su defensor daría la cara por él. ¿Qué tal fe, queridos? Una fe inquebrantable. Antes de pasar a la primera lectura, me encantaría poder comentarles que acá en Redmond, donde viven mis amigos Mike y Donna Kennedy, me llevaron a la misa de ayer sábado por la tarde. La homilía del Padre trató de nuestra incapacidad de conocer la voluntad de Dios. Era una capilla tan bonita, cada columna, habían como 16 columnas distribuidas a lo largo de la pequeña capilla y por el patio, un precioso patio. Eran maderas o columnas esculpidas con la Virgen María, con el niño en los brazos, de San José, de los 12 apóstoles. Qué precioso regalo que he recibido de Dios al llegar a este lugar. Bien, vamos a pasar a la primera lectura. Isaías 50, versículos del 5 al 9a. El Señor me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca. ¿Quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién me acusará? Que se me acerque. Mirad, el Señor Dios me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios. Oremos con el Salmo. Salmo 115, el responsorial, dice: caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Respondemos: caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Respondemos: caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos.
Estando yo sin fuerzas, me salvó. Respondemos, caminaré en la presencia del Señor en el país de los vivos. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Respondemos, caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Oremos. Querido Padre Celestial, qué consolador es saber que escuchas nuestra voz suplicante, que inclinas tu oído hacia nosotros el día en que te invocamos. Padre, tú eres tan compasivo para con cada uno de nosotros. Te lo agradecemos desde el fondo de nuestro corazón. Amén y amén. A continuación vamos a leer la epístola de Santiago, que es tan directa y práctica. Y no nos pasa que a veces, cuando nos encontramos con alguien que nos cuenta sus problemas terribles de escasez o de salud, y solamente le decimos, cuídate mucho, que te vaya bien, y no le damos una mínima ayuda económica? Entonces estaríamos actuando con una fe muerta, porque no produce obras. Por las obras probamos nuestra fe. Cuando Tom y yo pasábamos por una etapa de tremenda escasez, en realidad fueron 15 años de escasez, ¿te imaginas que Silvia, mi preciosa amiga de Chaclacayo, hubiese dicho, Blanquita, cuídate, Tom, cuídate mucho, que les vaya bien, y no hubiese organizado las 3 rifas que organizaba al año? ¿Y no me hubiese donado los 10 premios cada vez para poder hacer las rifas? O me encantaría mencionar a mi amiga Fanny, mi amiga Nati, su hermana, a mi amiga Andrea, que en todo momento me preguntaban, Blanqui, ¿qué necesitas? E inmediatamente su fe producía obras. Llegaban con bolsas de alimentos, así como también ustedes del pequeño rebaño. Varios de ustedes llegaban a Chaclacayo trayendo cajas de víveres. Que Dios bendiga esa inquebrantable fe y sigan produciendo obras para el reino. Bien, leamos Santiago 2, 14 al 18. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos del alimento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, abrigaos y saciaos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así es también la fe. Si no tiene obras, está muerta por dentro. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame esa fe tuya sin las obras, y yo con mis obras te mostraré la fe. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 35. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros, quién decís que soy? Pedro le contestó, tú
eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero Jesús se volvió y mirando a los discípulos, increpó a Pedro. Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio encontramos hoy día verdades y un principio. No sabemos quién es en realidad Cristo para nosotros. No sabemos pensar como piensa Dios. No sabemos cómo increpar a Satanás. Un principio: para seguir a Jesús y al Evangelio en el camino del reino de Dios, hay que renunciar a sí mismos y cargar con nuestra cruz cada día. Entonces, primero, Cristo es a veces aquel que solo hace signos y milagros, pero no llega a ser un amigo íntimo a quien se le confía todo y Él nos confía todo a nosotros, incluyendo su misión salvadora. Segundo, como no lo aceptamos y queremos que su misión sea de acuerdo a nuestras expectativas y deseos, rechazamos la misión de Cristo o nos es indiferente o la ignoramos, porque no alcanzamos a comprender cómo piensa Dios en el mundo espiritual. Para Dios, la muerte en la cruz de su único Hijo significó victoria. Para el mundo, locura. Para otros, un fracaso. Para Dios, la cruz significó resurrección. Para el mundo, una invención. Tercero, como no sabemos cómo funciona el mundo espiritual porque solo miramos el mundo visible con nuestros ojos físicos, nunca nos damos cuenta cuando Satanás nos ataca. Por lo tanto, no hemos aprendido a reconocerlo para increparlo ordenándole que se retire o se ponga detrás de nosotros. Más bien, caemos en sus tentaciones de culpabilidad o grandeza, como Pedro, que seguro ya se consideraba ser nombrado el primer ministro del reino. Cuarto, desconocemos los principios y verdades que operan en el reino de Dios, los cuales son inmutables, y preferimos operar en el mundo físico con los criterios egoístas del mundo. Entonces, de esa manera, creemos que todo depende de nosotros, de nuestro esfuerzo. Llevar una cruz, ni hablar. ¿Y mi futuro de grandeza e independencia? ¿Dejar de pensar como pienso? O sea, yo que me lo merezco todo, ni hablar. Mencioné el pensar porque en el original griego, vida significa psique. Psique implica mente, emociones y voluntad. Jesús nos quiere decir que renunciemos a querer vivir una vida independiente de Dios. Al contrario, que aprendamos a someternos a la voluntad de Dios incondicionalmente. Así como dice Romanos 14:8, si vivimos, vivimos para Jesús.
y si morimos, morimos para Jesús. Qué profunda y qué verdadera esta verdad. Hermanos, oremos para que podamos comprender la lógica divina de Dios que opera, queramos o no, en toda su creación y en cada una de nuestras vidas. Amén. Blanca Foster, Ministerio Yo Amo la Biblia.